Esto es un Hygge Podcast para hablar de prácticas sencillas y orgánicas basadas en la felicidad que dan las pequeñas cosas de la vida. Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Prácticas Hygge. Y el episodio de hoy, que va a estar compartido en 2 partes, trata sobre el viaje del café, de los granos verdes a las tazas del mundo. Quiero con estos 2 episodios capturar un poco la esencia del tema de el café y su relación con el hygge. Entonces, para entender esto, quiero comenzar a hablar un poco sobre los inicios del café. Y vemos que nace en Etiopía, en África, alrededor del siglo IX, imagínense. La leyenda cuenta que un pastor de cabras observó cómo sus cabras se mostraban enérgicas después de comer las bayas de un arbusto. Y este hombre llamado Kaldi llevó esas bayas a un monasterio y los monjes descubrieron que podían mantenerse despiertos durante largas horas de oración al consumirlas. De allí, el café se extendió al mundo árabe y ya en el siglo XV estaba expandido a Persia, Turquía, Egipto. Entonces, tenemos que luego en Italia, por ejemplo, llegó el café en el siglo XVII, principalmente a través de la ciudad de Venecia. A pesar de las primeras polémicas que se originaron por parte de algunos sectores religiosos, el café rápidamente se integró a la vida cotidiana y se abrieron las primeras cafeterías en Italia. Entonces Italia tiene también una cultura del café destacada por la manera en que se consume y cómo los italianos celebran el café. El café favorito en Italia es el espresso, como la publicidad con George Clooney, ¿qué más? What else? El espresso. Esta es una forma de café concentrada que se prepara rápidamente bajo alta presión. Entonces, los italianos lo consumen a menudo, a veces de pie, en la barra de un café, rápidamente. Rara vez pasan largos periodos de tiempo en las cafeterías, como en otros países, ¿no? Y el espresso también se toma especialmente después de las comidas. A diferencia de el cappuccino, que también es café con leche con espuma, o el café latte, café con leche normal, sin espuma, o el macchiato también, que es un tipo de café que tiene mucha más leche que café. Estos 3 tipos de café en Italia se consumen pues normalmente en la mañana, ¿no? Antes de las 11 del mediodía. Y después de cada comida, entonces se considera que el espresso es la mejor opción. Entonces, Italia, a pesar de ser uno de los países con la cultura del café más influente del mundo, no consumen tanto café per cápita como se podría pensar. Y esto especialmente si los comparamos con los países nórdicos. En Italia, en comparación con países latinoamericanos, sí que tiene un alto consumo per cápita, pero los nórdicos se llevan el primer puesto. Si hablamos de la llegada del café a Latinoamérica, esta comienza en el siglo XVIII. Primero entra a la isla Martinica y de allí se expande a otras islas del Caribe.
Luego se cultiva en países como Brasil, Guatemala, Colombia, Honduras, Nicaragua y El Salvador. Si hablamos del consumo de café en América Latina, por ser grandes productores de café, imagínense, prácticamente el hogar de algunos de los mayores productores de café en el mundo, como son Brasil y Colombia, ¿no? Estos países son realmente conocidos por exportar grandes cantidades de café y de alta calidad. Paradójicamente, no tienen tampoco los niveles de consumo tan altos como los países escandinavos. Estos de verdad que se llevan los primeros puestos como consumidores de café per cápita en el mundo. Y es que fíjense que en América Latina el café sí que es parte de la vida diaria, cotidiana, pero las costumbres de consumo varían de país en país. Entonces, en países como Brasil y Colombia, el café se toma tradicionalmente, bueno, igual que en Venezuela, en pequeñas tazas, ¿no? En Brasil, el cafezinho brasileño, que se puede hasta tomar varias veces al día, ¿no? Mientras que en otros países, por ejemplo, el café se asocia más con el desayuno o eventos sociales específicos, ¿no? Donde se toma café. Entonces, en América Latina también vemos la competencia del café. Tienen una competencia y este es todo el mundo del té y del mate. El mate, sobre todo en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, es extremadamente popular, ¿no? Entonces, es que vamos a decir que el mate forma parte del sentir de su gente, ¿no? En Argentina, en Uruguay, en Paraguay, y el consumo es una parte integral de la vida, de la cultura de estos países latinoamericanos. Entonces, hablemos ahora un poquitito sobre el café en Escandinavia. En Suecia el café fue introducido ya, imagínense, alrededor del 1672. Esto a través de rutas comerciales y al principio fue considerado un producto de lujo. Entonces esto estaba reservado para la aristocracia y las clases altas. A lo largo del siglo XVIII, entonces la popularidad del café creció, pero no sin controversia. Entonces fue tanto que el rey Gustavo III llegó a prohibir el café. Y esto pues debido a su preocupación por el consumo en exceso y sus posibles efectos negativos. A pesar de esta prohibición, el café siguió ganando adeptos de forma clandestina hasta que la prohibición fue levantada oficialmente más tarde. Entonces, así, de manera similar, se introdujo en Dinamarca, en Noruega, a través también de estos vínculos comerciales con otros países europeos. Imagínense que Copenhague, siendo un importante centro de comercio, desempeñó un papel clave en la difusión del café en la región, ¿no? En el país. En Noruega, el café fue introducido cuando aún estaba bajo dominio danés. Recuerden que Noruega fue parte del reino de Dinamarca hasta 1814. Entonces, con el tiempo, el café dejó de ser una bebida exclusiva de las élites y se popularizó entre todas las clases sociales. Hay varias razones que explican por qué el café se convirtió en una bebida tan consumida en Escandinavia. Primero, el clima frío. En estos países el clima es mayormente frío. Las largas noches invernales pueden ser muy duras. Entonces, el café
por ser una bebida caliente, reconfortante, encajó perfectamente en la rutina diaria de los habitantes hasta hoy en día, ¿no? Vemos que los inviernos siguen siendo oscuros y esto favorece al consumo de café como un medio para mantenerse despiertos, activos. También hay un punto importante con respecto a la cultura social. En Escandinavia, el acto de tomar café es visto como una actividad social. Suecia, por ejemplo, tiene una tradición muy arraigada, conocida como una pausa diaria para tomar café. Esto generalmente se acompaña siempre de un pastel, de galletas. Aquí en Suiza, por ejemplo, también se toma bastante café. En la merienda se suele tomar también café con galletitas y torta o algo dulce, ¿no? Se acompaña. Estos son momentos para relajarse, para socializar, para disfrutar de una conversación en un ambiente tranquilo. Entonces, Noruega y Dinamarca también tienen sus propias versiones de esta costumbre, lo que refuerza el papel del café en la vida diaria. Otra tradición escandinava de crear un ambiente acogedor y confortable en el hogar es tomar café dentro de casa, ¿no? Entonces, el hecho de preparar el café y compartirlo entre amigos o familiares también es una parte esencial de esta experiencia de calidez hogareña. El café hoy en día también es económico, es accesible en términos de precio, ¿no? Es como que el consumo se democratizó y la bebida se ha convertido en parte de la vida cotidiana de las personas, de todas las clases sociales. Imagínense que los impuestos sobre el alcohol en estos países son tan elevados que el consumo de café se consolida como una bebida social por excelencia en comparación al consumo de alcohol, ¿no? Vemos que hoy en día estos países escandinavos se encuentran entre los mayores consumidores de café per cápita en el mundo, comenzando con Finlandia, que ocupa el primer lugar global con un consumo promedio de alrededor de 12 kilos de café por persona al año, ¿no? A esto le sigue Noruega, Dinamarca y Suecia. Entonces, la calidad del café que se consume en Escandinavia es también una parte fundamental de la cultura contemporánea. Y esto pone énfasis en la calidad de los granos y los métodos de preparación. Y todo esto en sintonía con las tendencias globales del café, que lo vamos a hablar en un próximo episodio. Les voy a comentar de las tendencias que hay sobre el café, los tipos de granos, y vamos a sumergirnos directamente en el mundo del café. Y para culminar este mini viaje del café, hablando de España, y no por ser el último, el menos importante, el consumo de café en España ha evolucionado considerablemente a lo largo del tiempo, pasando de ser una bebida de consumo ocasional a convertirse también en parte esencial de la rutina diaria de muchas personas. El café llegó a España alrededor del siglo XVII. En ese tiempo su consumo estaba asociado a las clases altas también y a los intelectuales. Estos se reunían en los cafés para debatir ideas al estilo de los famosos cafés de París o Viena. Sin embargo, no fue hasta el siglo XVIII, cuando la bebida comenzó a popularizarse entre la población. Entonces,
Hoy en día el café es una de las bebidas más consumidas también en España. En promedio, un español consume alrededor de 4 a 5 kilos de café al año. ¿Okay? Los tipos de café más populares en el país incluyen el café, el normal negro, el café con leche, el cortado y el carajillo, que este es un café con un toque de licor. Pero sobre los tipos de café y las tendencias hablaré en otro episodio. España, sin embargo, no es un país productor de café, pero sí que importa granos de varias partes del mundo, sobre todo de América Latina y África. Y en cuanto a la tendencia, ha habido un auge reciente en el interés por el café de especialidad, donde los consumidores buscan cafés de origen único y granos verdes de alta calidad. El café en España, más que una simple bebida, es también parte de la identidad cultural y es también protagonista de muchas reuniones sociales y momentos de relajación a lo largo del día. Entonces, si comparamos el consumo del café de los países nórdicos con España, en España el café tiene una fuerte conexión con las cafeterías y la vida social. En los países escandinavos, el café se consume de forma regular en el hogar o en el trabajo, donde las pausas para el café son parte de la rutina diaria. Entonces, en cuanto a la preparación, en España predominan el espresso y las variaciones como el cortadito, el café con leche, ¿no? Mientras que en Escandinavia la preparación más común es el café filtrado o de goteo, ¿no? Y las tazas son mucho más grandes y todo es en mayor cantidad. Entonces, ambas culturas valoran el café, mientras que en España se asocia a la convivencia social, ¿no? A estos momentos de relajación, igual que en los países nórdicos. La diferencia es que en Escandinavia el café ya de por sí forma parte del ADN cultural. Miren qué interesante cómo el café a nivel global es protagonista de movimientos culturales y sociales relevantes. Hoy en día el café sigue siendo una polémica también en el tema de la salud, de que si es sano, si no es sano, cuáles son sus ventajas, sus beneficios, sus desventajas, ¿no? Esto da para otro episodio, o sea, tendrían que ser 3 episodios hablando del café. Así que, mis queridos oyentes, en el segundo episodio hablaré de las tendencias de los granos del café, la diferencia entre el arábica y el robusta, tipos de café, tendencias. Así que no se pueden perder entonces el segundo episodio que saldrá el siguiente domingo. Así que gracias por haber escuchado esta introducción al viaje del café en esta serie maravillosa. Gracias por haber escuchado y será hasta el próximo episodio. Adiós.